pero ya la eliminé del toque, al toque, ¿viste? Así que, no sé. Hola, Cristian. Cristian, ¿ya te saludé, Cristian? Creo que sí. Ya estoy, ya medio. Ya eliminé, no sé por qué me aparecen dos conferencias, pero bueno, menos mal que ya la clase pasada habíamos dicho que nuestra conferencia era cuando aparece tercera, en este caso cuarta clase. Así que bueno, pero siempre acuérdense de eso, chicos. Nuestras conferencias son las que dicen cuarta clase, quinta clase. Siempre va a haber un titulito para nuestras conferencias. Y en las conferencias truchas que aparecen no dice nada. Estamos, pero bueno, ya están avisados. Así que bueno, chicos, espero que anden bien. Como recién decíamos, el feo día, pero bueno, vamos a tratar de que sea más llevadero el tema. Y en las clases anteriores hubo un nombre de un autor que se repitió varias veces, o que yo lo repetí varias veces, y yo resaltaba la importancia que tenía este autor, ¿no es cierto? En la primera clase habíamos hablado de la criminología, entre tantos temas habíamos mencionado la criminología y lo nombramos a este autor. Cuando vimos en la segunda clase el proceso inquisitorial, yo di un ejemplo cuando él se refería a los tormentos. Y en la tercera clase, cuando hablábamos de la teoría de la elección racional, también fue nombrado. Y este autor se llama Cesare Bonesana. No. Claro, ustedes van a decir, nunca en mi vida sentí hablar de Cesare Bonesana. En realidad era Cesare Bonesana Marqués de Beccaria. Tal como hizo don Vito Corleone, que tomó el nombre del pueblo, Vito Corleone, Cesare Bonesana tomó el nombre y el apellido de Beccaria. Y es el autor que vamos a ver hoy, que es Cesare Beccaria, que en el año 1764, 1764, escribió un libro, que es el que vamos a analizar ahora, que es, y pongan chicos como título, De los delitos y las penas, de Cesare Beccaria. Y antes de comenzar el desarrollo, siempre aclaramos lo mismo. Muchos de los temas que salen en el libro, lo vamos a analizar, pero no lo vamos a leer, no hace un análisis completo del libro, sino las partes más importantes. Siempre cuando damos estos temas y lo desarrollemos, vamos a ver que hay cosas que son muy obvias. Que no es como decir, bueno, no descubriste la pólvora con lo que me estás diciendo. Pero vamos a hacer una introducción para ubicarnos en el contexto histórico en que Beccaria escribió el libro, para darnos cuenta la importancia que tuvo. Porque ¿César recordemos, Beccaria, profe? Cesare Beccaria, sí, señor, Cesare Beccaria. Lo vamos a escribir acá por las dudas. Cesare, para que lo escriba todo en mayúsculas, así me enseñaban en el colegio primario. Cesare Beccaria. Estamos. Por eso vamos a hacer una introducción de la importancia que tuvo la obra de Beccaria. ¿Estamos? Entonces, vamos a empezar el desarrollo del tema. Y decimos, hola Epifanio, ¿cómo andamos? Buen día. ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Todo tranquilo, bienvenido. Entonces arrancamos, chicos. En el siglo XVIII, la sociedad estaba dividida por tres grandes clases sociales. Como la nobleza, la iglesia y el tercer estado, donde se situaba la gente más humilde y la burguesía. ¿Estamos? Primera cuestión a analizar, ¿cómo está dividida la clase? Algunos autores hablan de dos clases y las denominan una la clase privilegiada y la otra la clase no privilegiada. Esta clase privilegiada, como mencionamos nosotros recién, la nobleza y la iglesia, y la clase no privilegiada, que la dividía en dos. La burguesía, por un lado, y la gente humilde, los sectores más humildes, por el otro. Cuando veamos Marx la dividía en burguesía y proletariado, ¿no es cierto? Y el concepto de privilegio, ahora lo vamos a mencionar igualmente, el concepto de privilegio y no privilegio consistía en quienes generaban riqueza, sean los capitalistas o sean los que ponían la mano de obra, y sean aquellos que no hacían nada, pero el Estado los tenía que mantener. Entonces, la nobleza y la iglesia no generaban riquezas, pero eran mantenidas por el Estado. La burguesía y el proletariado generaban riqueza. Después, obviamente, dentro de este sector se produjeron conflictos, pero generaban riqueza. La burguesía siendo los dueños de los medios de producción y el proletariado aportando su mano de obra. Pero el concepto de privilegio es este, ¿no? Los que generaban riqueza, los que trabajaban. Poner entre nosotros los que hacían algo de su vida. Y la nobleza del clero no hacían nada de su vida, pero tenían que ser mantenidos. ¿Estamos? Esa es la sociedad, ahora luego lo vamos a desarrollar bien, pero ese es el contexto social, la clase social en que estaba dividida en esta época la mayor parte de Europa. Seguimos. El régimen político era el de la monarquía absoluta,
Recién, ahora 5 minutos arrancamos. No te hagas problema, me va a estar la clase grabada. Entonces, decimos que el régimen político era de la monarquía absoluta, donde se decía que el monarca era elegido por Dios. Estamos, paréntesis, esto creo que lo habíamos mencionado en la clase pasada también, ¿no es cierto? Estas monarquías absolutas, donde Luis XIV dijo la famosa frase, el Estado soy yo, en donde el rey tenía todo el poder, valga la redundancia, el poder absoluto, en donde el rey consideraba que su poder derivaba de Dios y que él solamente le tenía que rendir cuentas a Dios, de ahí para abajo a nadie. ¿Estamos? Y acá está la particularidad, que también vamos a mencionar, de que no existía ningún tipo de división de poderes. Es decir, que lo vamos a repetir después, pero el rey gobernaba o administraba, el rey legislaba y el rey dictaba justicia. ¿Estamos? Seguimos. En esta sociedad existían privilegios que eran los pertenecientes a la nobleza y a la iglesia. Privilegios que los ciudadanos del tercer estado nunca llegarían a alcanzar. No había una división de poderes ni derechos políticos. Los delitos son imputables de forma arbitraria y se castigan con penas terribles. O sea, nos damos cuenta entonces, porque yo les dije al comenzar la clase, la cuestión de la necesidad de describir el contexto en donde escribió Beccaria. Porque bueno, lo mismo, cuando empecemos a desarrollar los puntos más importantes de su libro, vamos a darnos cuenta que eso es una obviedad lo que les voy a decir. Obviedad para el momento en que estamos viviendo nosotros, para el contexto en el que estamos viviendo nosotros. Pero si vemos la descripción que recién comentábamos de la sociedad, nos damos cuenta que para la época Beccaria fue un revolucionario. ¿Estamos? Seguimos, chicos. Ante esto, reacciona Beccaria. A partir de la Revolución Francesa, fue cuando las doctrinas de Beccaria se generalizaban en los países adelantados, pero solo parcialmente, pues la pena de muerte continúa existiendo en la mayoría de las naciones. Y la educación está muy lejos de haberse perfeccionado para que se puedan evitar los delitos. O sea, nos damos cuenta, la Revolución Francesa, ¿qué significó? Y significó el fin de la monarquía absoluta en Francia. La monarquía en general, pero la absolución francesa termina con la Revolución Francesa. Las ideas de Beccaria comienzan a aplicarse a partir de 1789. Pero es verdad que vamos a ver que muchas de sus ideas fueron aceptadas y otras no, porque hay países que la pena de muerte existe, hay otros que los tormentos siguen existiendo, pero la principal fue esta cuestión de que las penas dejen de ser arbitrarias, lo vamos a analizar, pero que las penas dejen de ser dictadas en forma arbitraria, que exista una división de poderes y que todo el poder no recaiga solo en una persona. Porque si recae en una sola persona, sin ningún tipo de limitación, como mencionábamos recién, va a ser un poder arbitrario.
si es un poder arbitrario, se transforma en una tiranía. ¿Estamos? Por lo tanto, entonces, chicos, ya hecha la introducción, hecho el análisis, la descripción del contexto histórico en donde escribía Beccaria, vamos a empezar a desarrollar el libro, lo vamos a dividir en 4 partes, el libro, para que nos quede más claro, y después vamos a dar una conclusión, una serie de conclusiones del libro. ¿Estamos? Así que, como les dije, lo dividimos en 4 partes, y la primera parte la vamos a titular El origen de las penas. Y decimos que las leyes son las condiciones con que los hombres aislados e independientes se unieron en sociedad. Cansados de vivir en un continuo estado de guerra y de gozar de una libertad que les era inútil en la incertidumbre de conservarla. La suma de todas estas porciones de libertad sacrificadas por el bien de cada uno forma soberanía de una nación. Y el soberano es su administrador y legítimo depositario. Era también necesario defenderlo de las usurpaciones privadas de cada hombre en particular. Para contener el ánimo despótico de cada hombre. En el caso de que quisiera sumergir las leyes de la sociedad al caos antiguo. Estos motivos son las penas establecidas contra los infractores de aquellas leyes. A ver, nosotros siempre lo mencionamos, creo que se lo mencioné tantas veces que ya parezco que aburrido y que... Una persona, por el solo hecho de ser persona, es libre. Y siempre tenemos que tener en cuenta que esa libertad no se la debemos a nadie. Somos libres porque somos personas. La cuestión es que las personas no viven aisladas, ¿no? O sea, uno puede plantear la idea de que yo vivo solo y no le doy bola a nadie. No soy un agrio de aquello, no le saludo a nadie. Pero con alguien siempre interactúas. Con alguien siempre, o sea, aunque no le dé bola, con alguien siempre interactúas. O sea, cuando vas a subirte a colectivo, hablas con el colectivero para decirle dónde vas. Cuando tenés que ir a comprar, el carnicero no es un vidente que dice, te quiere 1 kilo de nalga. No, vos le tenés que hablar al carnicero para ver lo que querés. En mayor o menor medida interactúas con alguien. Por lo cual el hombre, la persona, no vive aislada, vive en una comunidad. Comunidad que va a estar integrada por personas, con personas
que son tan libres como nosotros. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para que esas libertades no produzcan un caos? Pues si yo soy libre por ser persona, mi vecino es libre por ser persona, vamos a hacer cualquier cosa y vamos a sumergir la sociedad en un caos. Entonces, como no vivimos solos y vivimos en una comunidad, tenemos que organizarnos, darnos leyes, reglas, reglamentos. Y para llegar a ese punto, cada uno de nosotros cede una porción de su libertad en búsqueda de vivir en una comunidad de manera pacífica, en donde el infractor de alguna ley sea castigado, pero sea castigado en base a la ley, no a un ánimo despótico. ¿Estamos? Entonces, cuando Beccaria habla del origen de las penas, van a ser estas leyes que nos van a proteger, principalmente del que tiene más poder que nosotros, que es el Estado. Las leyes, más allá de que sean generadas por el propio Estado, lo que señala es, y esa es la teoría de la autolimitación del derecho del Estado, lo que señala es que el Estado, más allá de que genera normas, porque tiene el monopolio para hacerlo el Estado es el único que genera leyes y normas, se pone límites. Nosotros agarramos, ustedes están viendo derecho constitucional, nosotros agarramos la Constitución y vemos, principalmente en la parte dogmática, vemos cuáles son los límites que la Constitución le pone al Estado. Pero también sirve para regular la conducta de nosotros, para que nosotros no vulneremos los derechos de otras personas. Entonces, el origen de las penas, ¿cuáles van a ser? Las leyes. Esto es obvio lo que estoy diciendo, ¿ustedes lo escucharon 1000 veces? Sí, lo escucharon 1000 veces. Pero para el momento en que Beccaria escribió el libro, era algo novedoso. Es decir, no ya dejamos de tener un ánimo despótico de un rey que se levantó de mal humor y dijo, bueno, acá se vamos a condenar a muerte a todos. No, vamos a estar limitados. Las penas no van a surgir del ánimo despótico de una persona, sino que las penas van a surgir de la ley. ¿Estamos? Y la ley es la que regula la conducta en una sociedad. ¿Estamos, chicos? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Todo en orden? Epifanio me está dando una gana de tomar unos mates. Todo bien, todo bien. ¿Todo bien, Fede? Claro, no le puedo entrar al mate porque es horrible que un profesor tome mate en clase, ¿no? Pero ahora después termino la clase y voy a hacer unos mates. Buenísimo, Andrés. Buenísimo. Seguimos, chicos, entonces. Esta es la primera parte del libro. Vamos a la segunda parte, que es el derecho a castigar. Y decimos que toda pena que no se deriva de una absoluta necesidad es tiránica. El soberano tiene fundado su derecho para castigar los delitos sobre la necesidad de defender el depósito de la salud pública, de las particulares usurpaciones. A ver, una ley, para lo que sirve, y ustedes como futuros abogados lo van a saber mejor, para lo que sirve para cubrir algún vacío legal que exista al respecto de algo, ¿no? Una ley no puede ser sancionada por cualquier cosa. Es decir, una ley que diga, vamos a sacar una ley que sostenga que cuando gana las elecciones al otro día es feriado. Sería buenísimo si sería feriado, estaríamos todos durmiendo, ¿no? Pero ahora, ¿es absolutamente necesaria esa ley? No. Primero porque no tiene, como dicen lo más grande, no tiene ni pie ni cabeza, no tiene gollete, decía mi viejo. No tiene gollete eso. No sabemos para qué sería una ley. Una ley tiene que ser de una estricta necesidad. Vuelvo a lo mismo, para cubrir algún vacío legal. Y en base a eso es el soberano. Recordamos siempre, que también fue mencionado acá, recordemos siempre que el soberano, en este caso el rey, estamos hablando de la época del siglo XVIII, en la que existían las monarquías, el soberano se lo menciona porque justamente ejercía soberanía en el sentido de que sobre la figura del rey no había nada. Hoy el rey no es soberano, no hay ningún gobernante que sea soberano, porque ese soberano es el Estado. Y él va a dictar, el soberano, que es el Estado en este caso, va a hacer lo que van a dictar las penas. Siempre, como les dije, basado en una absoluta necesidad, aplicando la ley. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a la tercera parte del libro, chicos, que Beccaria lo titula Consecuencia de estos principios. Y decimos que las leyes solo pueden decretar las penas de los delitos
autoridad Basta. debe residir únicamente en el legislador que representa a toda la sociedad unida por el contrato social. Ningún magistrado puede con justicia decretar a su voluntad penas contra individuos de la misma sociedad. Todo, ¿viste? Como decía un famoso locutor, todo tiene que ver con todo. Entonces unimos todos estos tres títulos del libro y vemos y repetimos y es la importancia que tiene el libro, ¿no es cierto? A ver, ¿quién tiene el poder? ¿Quién es el pueblo? El pueblo es el soberano. Entonces, si nosotros lo bajamos eso a nuestra propia Constitución y vemos el artículo 22 que dice que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Es el representante, nuestros representantes, son los que legislan, son los que hacen las leyes, ¿no es cierto? Entonces, lo que marca acá Beccaria es, a ver, señores, este ordenamiento jurídico, esta limitación al poder, tiene que ver con la cuestión de quiénes son los que dictan las leyes. Y en este caso Beccaria dice, señores, el que va a dictar la ley es el legislador. ¿Y quién es el legislador? El que representa al pueblo. Por lo cual, aclara Beccaria, los jueces no pueden dictar sentencia en base a su humor o su mal humor. No lo puede hacer. Lo tiene que hacer fundado en ley. Vamos. Esa es la importancia que tiene este principio. ¿No es cierto? Decir, señores, las penas ya no van a quedar en manos de alguien despótico. Las penas van a estar basadas en leyes hechas por representantes del pueblo. Y el cuarto título del libro es proporción entre los delitos y las penas. Y decimos que es interés común que no se cometan delitos. También es que si se cometen, sean los menos frecuentes. De lo que se trata es que las penas sean proporcionales al daño que causan en la sociedad. Más fuertes deben ser los motivos que retraigan a los hombres de los delitos a medida que son contrarios al bien público y a medida de los estímulos que lo inducen a cometerlos. Según Montesquieu, es esencial que las penas estén proporcionadas entre sí, porque es más esencial
que se eviten los grandes crímenes que los pequeños. Los que atacan más a la sociedad que los ofende menos. Por tanto, deben existir una proporción entre los delitos y las penas. ¿Estamos? Ya llegando a los finales de la materia, a las unidades más adelante, ya casi concluyendo la materia, vamos a ver un tema que es la de tolerancia cero, ¿no es cierto? La tolerancia cero es una política criminal que tuvo su auge en los Estados Unidos, más precisamente en Nueva York. Y uno dice, ¿tuvo éxito? Sí, bajaron los delitos, ¿no? Los que iban a Nueva York antes de la década del 80 o del 90 decían que Nueva York era un desastre de inseguridad, Entonces, al venir el alcalde, que era Rudy Giuliani, y aplicar la política de tolerancia cero, los delitos bajaron y Nueva York es una ciudad más segura. Entonces, bueno, uno podría decir, tuvo éxito. Entonces, es muy poco criticable. Pero, sin embargo, tiene sus críticas. Porque cuando lo veamos, vamos a analizar que se castiga con severidad todo tipo de delito. Entonces, una de las críticas que se le formula a la política de tolerancia cero es que podría inducir a una persona que decide, por ejemplo, ir a robar un kiosco y lo detengan, le dan 15 años de prisión. Y que una persona que quiera robar un banco, le den 15 años de prisión. Y que lo que pueda pasar es que el que se arriesga a robar un kiosco va a decir, si yo arriesgo 15 años de mi libertad por 3 chocolates, si arriesgo 15 años de mi vida por robar $2 millones en un banco, prefiero arriesgarme esos 15 años de libertad robando $2 millones de un banco que robarme 3 chocolates. Porque en definitiva la pena va a ser la misma. ¿Se entiende el concepto? Entonces, acá, salvando las distancias, el planteo de Beccaria, también de Montesquieu, es, ¿qué tratamos de evitar en una sociedad? Porque se trata de evitar en una sociedad que no se cometan delitos. Es posible, es casi imposible, en todas las sociedades del mundo, aún las más desarrolladas, los delitos existen. Lo que hay que tratar es que sean lo menos frecuentes posibles. Entonces, lo que tenemos que hacer es que, si se cometen delitos, que sean los menos frecuentes posibles, y si son lo menos frecuentes posibles, que causen menos daño a la sociedad. Entonces, si vos condenás a una persona por un delito menor, igual que a una persona que comete un delito mayor, va a haber una tendencia a que las personas cometan más delitos mayores, porque si en definitiva es el mismo pensamiento, es la misma pena. Ah, no la vi Minority Report. Buena, Nahuel. Claro, sí. Claro, porque la cuestión es, también que como vimos la clase pasada con el panoptismo, y ahora también con esto, es la cuestión de la prevención del delito. Entonces, si vos condenás a los delitos de la misma manera, cualquiera sean ellos, las sociedades, tarde o temprano, los individuos que conforman parte de esa comunidad, van a tender a arriesgarse por un delito mayor. ¿Estamos? Entonces, tiene que haber, y ese es el planteo de Beccaria, una proporción entre el delito cometido y las penas. Y además, esas penas sirvan como aleccionadoras, que sirvan para educar, para que el delincuente, el que cometió un delito, sepa lo que le pasa, lo que le pasó cuando infringió la ley, y para tratar de prevenir, decirle al que quiera robar qué es lo que le pasaría. ¿Estamos? Entonces, acá es la cuestión fundamental, ¿no? Que el delito que se cometa sea lo menos frecuente posible. Castigar con menor severidad a los que causan menos daños y mayor severidad a los que causan mayor daño. ¿Estamos, chicos? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Venimos todos bien? ¿Todos tranquiliños? Vamos todavía, muy bien. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, Luciano. Buenísimo, Julieta. Vamos todavía, Cristian, buenísimo. Bien, entonces, siguiendo con Beccaria, ya habíamos desarrollado las 4 partes del libro, lo que consideramos las partes más importantes. Lo que ahora pongan como subtítulo, pongan conclusiones del libro. Conclusiones del libro. Primera conclusión. Solo las leyes pueden decretar
contra los delitos y no la voluntad del juez. Esto no lo aplicamos porque ya lo hemos explicado con anterioridad. Segunda conclusión. Profesor, disculpe, este último punto tiene que ver con que las penas deben ser fundadas en ley. Exactamente. Esto se contrapone a la arbitrariedad. El absolutismo era un poder arbitrario. Siempre marco lo mismo, ¿no? Alguien si vio la película de Leonardo DiCaprio, El hombre de la máscara de hierro, en donde eran dos hermanos. Hay una escena en donde el pueblo comía carne podrida. Entonces se armó lío. Y ni enterado porque el rey estaba dedicado a otras cosas, a la frivolidad. Bueno. Entonces hay una escena donde D'Artagnan ve que el pueblo agrede a los mosqueteros, no sé cuántas cosas más. Dice, paren. Agarran, no sé si era una manzana, prueba la manzana, podrida. Tiene razón, no repriman, voy a hablar con el rey, ¿no? Cuando habla con el rey, D'Artagnan le dice, su majestad, el pueblo come carne podrida. Yo ni enterado, bueno, el rey no estaba enterado de nada, ¿no? Bien, listo. Sale de su habitación el rey y estaban un grupo de asesores de él. Entre ellos hay un personaje que es el que después hizo el Doctor House. Entonces estaban ahí parados y sale el rey, que es el Leonardo DiCaprio, y le arranca alguna llave, no sé qué cosa del cuello. Tomá, vos ya no sos más encargado de esto. El encargado de esto vas a ser vos. Y vos a este lo matan, condenado a muerte. Sin juicio, sin nada. ¿Tá? Sin juicio, sin nada. Puede ser una frivolidad el ejemplo, pero así funcionaba el absolutismo, ¿no? El rey les dijo, a este me lo matan sin posibilidad de que al hombre pueda defenderlo a alguien o él defenderse. Bueno, así es el ánimo despótico, y así es un poder arbitrario. Entonces, acá que lo que marcamos es, dejamos la arbitrariedad del rey. Si este hombre, por ejemplo, fue el encargado de venderle o distribuir mercadería podrida al pueblo, hagan un juicio que se defienda y si en el caso de que sea culpable, condenarlo. Pero no por el humor del rey, sino porque la ley lo marca. ¿Estamos? Segunda conclusión. La atrocidad de las penas es inútil y por lo tanto las penas deben dulcificarse al máximo. Estamos. A ver, acá lo que plantea la becaria no es cuestión de, bueno, listo, te robaste el Banco Nación, listo, tranquilito, te vamos a dar 3 años, es buenito, listo, después no. El que comete un delito tiene que cumplir una pena. ¿Estamos? Ahora, lo que plantea él es, no me sirve de nada mandar a una persona a picar piedras a Ushuaia con este frío, 40 años, para después el tipo sale más rencoroso y vuelve a robar no un Banco Nación, 3 Banco Naciones. Acá la cuestión es que las penas sirvan para algo. Como objetivo fundamental es, que lo vamos a mencionar ahora, como objetivo fundamental es que es ayudar a la persona a reinsertarse en la sociedad. Por eso cuando hablamos de dulcificarse las penas, no es cuestión de que todo la cenicienta, no. Es condenar a la persona que comete un delito, pero no tampoco mandarlo a picar piedra a Ushuaia, porque no va a tener ningún significado. Eso es lo que planteaba Beccaria. ¿Estamos? Vamos a la tercera conclusión. La tortura debe abolirse. Solo sirve para condenar al débil, inocente, y absolver al delincuente fuerte. ¿Se acuerdan que cuando vimos en la segunda clase el proceso inquisitorial mencionábamos esto? Date cuenta, estoy viendo un documental, hoy lo termino, hoy estoy viendo un documental en Netflix sobre los atentados del 11S en Estados Unidos, ¿no? Se llama Punto de Inflexión. Y el atentado, obviamente, trajo como consecuencia que Estados Unidos, al atribuirse el atentado al grupo Al-Qaeda, que supuestamente estaba en Afganistán, invadir ese país. Pero no conforme con eso, decidieron iniciar una guerra en Irak contra Saddam Hussein, acusándolo a él, al gobierno de Hussein, de que había laboratorios de armas de destrucción masiva. Entonces había que invadirlo porque ahí los terroristas estaban preparando bombas y armas para atacar a los Estados Unidos. Entonces, antes de que pasase otro atentado, atacarlos. Entonces invadieron Irak, fueron a una guerra, fue todo un desastre. Antes de eso, las Naciones Unidas habían mandado un grupo de inspectores para
para verificar si había armas de destrucción masiva, fueron, recorrieron todo Irak, no encontraron nada. Entonces salieron y dijeron, muchachos, acá no hay nada. Pero Estados Unidos dijo, sí, Estados Unidos insistió, hasta que invadió Irak. Cuando invadió Irak, no encontraron nada. Pero para eso ya habían derrocado a Saddam Hussein, que tampoco era de trigo limpio, mucha gente muerta, muchas personas muertas inocentes, soldados estadounidenses, fue todo un gran caos. No encontraron nada. Entonces le preguntaron al funcionario, le preguntaban a los funcionarios de Estados Unidos, che, me capo, ustedes dijeron que en Irak había armas de destrucción masiva, no encontraron nada. Bueno, sí, no encontramos nada. ¿Y cuál es su fuente? Es una persona afgana. Entonces, claro, Estados Unidos, cuando se producen los atentados del 11S y después invade Afganistán, toman prisioneros, sin juicios previos, y los mandan a la base de Guantánamo, en Cuba. Y siguen ahí, siguen ahí. Y ahí los torturaban. Estados Unidos torturando personas. Los torturaban. Entonces le preguntan, ¿quién fue la fuente? Iván le dice, escuchame, maestro, vos me dijiste que Irak tenía laboratorios que preparaban armas de destrucción masiva. Y fuimos, no encontramos nada. ¿Por qué no mentiste? Y el tipo, esto está en el documental, está en el punto de inflexión, se llama. Y el tipo dice, ya estaba cansado de que me torturen y dije lo que ustedes querían escuchar. O sea que el tipo no aguantó la tortura y dijo, ¿quieren saber si Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva? Sí, las tiene, no me torturen más, las tiene. Entonces, ¿a qué viene este ejemplo? Viene al punto que menciona acá Beccaria, las torturas no sirven. Primero, y fundamental, por un respeto a la dignidad humana. Y segundo, porque como dice acá la definición, puede ser que un inocente débil sea condenado y un culpable fuerte sea absuelto. ¿Estamos? Así que bueno, seguimos, chicos. Cuarta conclusión. El fin de las penas no es atormentar ni afligir, sino impedir al reo causar nuevos daños y retraer a los demás de la comisión de otros iguales. Es lo que hablamos recién, que sirva para algo, ¿no? Que sean educativas. ¿Para qué? Para que aquel que cometió una infracción no la vuelva a cometer. No imaginarnos una cárcel al estilo del Marginal, en donde entras son todo ladris y desalen y son peores. Bueno, tratar de evitar eso, ¿no? Porque la cárcel no tiene esa función. Después de 5 días está saliendo el sol, es algo milagroso. Vamos, celebremos el sol, el rey sol, reciban polvo, porque después de tantos días grises, que salga el sol está buenísimo. Así que bueno, esa es la cuestión, que las penas sirvan, que las cárceles sirvan para ayudar al individuo a reinsertarse a la sociedad, resocializar al preso. ¿Está? Quinta conclusión, chicos. No es la crueldad de las penas uno de los más grandes frenos de los delitos, sino la infabilidad de ellas. Lo mencionamos antes, lo mencionamos ahora. Las penas tienen que servir para algo. Capaz que mandar a un tipo picar piedras a Ushuaia por 40 años no me sirve. O sea, las penas tienen que servir para algo, como hablábamos recién. Seguimos. Sexta conclusión. Las penas deben ser proporcionadas a los delitos. ¿No? Esto ya fue explicado, creo que profundizarlo más, ya está, pero el concepto fue explicado. Séptima conclusión. Las penas deben ser las mismas
para el primero que para el último de los ciudadanos. La famosa venda de la justicia. No importa quién dicte justicia, sino dictarla, ¿no? Eso lo pensaba Beccaria 1764, ¿no? Esperemos que siga siendo así. Ustedes, futuros abogados, lo van a saber mejor que yo. Octava conclusión. El poder legislativo debe estar separado del poder judicial. La famosa división de poderes. Novena conclusión. Es necesario fijar plazos breves, pero suficientes para la presentación de pruebas, para la defensa del reo y para aplicación de la pena. Si vos te imaginaste, si Beccaria resucita y ve cómo funciona la justicia argentina, se vuelve a morir. Porque esto de los plazos breves, olvídalo. Lamentablemente, ¿no? Juicios que después terminan prescribiendo porque nadie se dedicó a... Yo siempre doy un ejemplo, hay muchos casos de juicios que afectan a alguna parte de la dirigencia política, que uno nunca sabe qué pasó. Hay un famoso caso de un senador, expresidente ya fallecido, que fue acusado durante su gobierno de traficar armas a Croacia y a Ecuador, y esto pasó hace más de 20 años, y murió sin que la justicia le dicte sentencia, si era culpable o si era inocente. No dijo, ¿no? El hombre fue senador y murió en la banca y nunca se va a saber qué pasó. Y con ese conflicto, con ese tema, tabuló un pueblo en Córdoba y ese caso va a quedar impune. Por falta, no sé si, también hay que depende de la decisión política, la decisión de los jueces de acelerarlo o no acelerarlo, de una reforma judicial, no nos vamos a meter en eso. Pero lo que marca acá Beccaria es, a ver, acelerar los trámites para también el propio preso, el propio reo, poder demostrar si es inocente o culpable, porque puede pasar muchos años con esa cuestión de no saber su situación. Entonces, pero que esta aceleración, también dice Beccaria, no implique cercenarle derechos a él, que la aceleración de los juicios sea lo suficiente para la acusación y para la defensa, pero no que perdure en el tiempo. ¿Estamos? Y la décima conclusión. Delito y pecado deben separarse. La justicia es un asunto humano. Y el daño del delito se mide por el daño a la sociedad. ¿Te estoy hablando? Y no por razones religiosas o teológicas externas. Volvemos a lo mismo, es una obviedad, pero si nosotros vemos el proceso inquisitorial y veíamos que el delito más atroz era la herejía y el objetivo que tenía el tribunal era salvar a la persona del pecado hereje, ahora decimos no, eso dejémoslo para la religión. Cuando se comete un delito no es contra una religión, es contra la sociedad. Entonces es el Estado y no ninguna religión quien debe condenar a la persona que cometió dicho delito. ¿Estamos, chicos? Con respecto a Beccaria, ¿quedó todo bien claro? ¿Tienen alguna duda? Yo creo que el libro está a la venta de los delitos y de las penas. En alguna librería de ahí cerca de tribunales debe estar. Por lo menos hace unos años estaba. Pero no sé ahora. Pero bueno, ¿quedó todo bien claro? Cristian, ahí estamos bien. Ahí está ¿Esto en está PDF. en el PDF? En lo que me dicté yo, sí. Lo que dicté yo, sí. El libro no. El libro tiene que fijarse si está. Bueno, si alguna duda, estamos todos bien, están todos despiertos. El libro está en PDF, profe. ¿Ah, sí? Ah, excelente, entonces. Lo acabo de bajar, Excelente. no sé si será el mismo. Sí, tiene que ser de los delitos y las penas. Sí, sí. Buenísimo, buenísimo, Cristian. Bueno, Luciano, ¿estamos todos bien? Ahí pregunta a Cristian si lo podés mandar, ¿eh? Así que, Sí, lo paso. buenísimo, buenísimo. Así que bueno, estamos todos bien, los demás están todos bien, están todos arrancando el viernes. Cada viernes que vamos avanzando,
cada viernes que vamos a estar más claros. Ya va avanzando el año, ya estamos en septiembre. Además tengamos en cuenta algo, que el cuatrimestre está avanzando muy rápido, porque hoy ya la cuarta clase ya está casi, falta un tema y después ya está casi consumida. No queda la quinta y la sexta clase, después tenemos el parcial. Pasa todo ultra rápido, ¿no? Y llegamos a fin de año ya cansados, con ojeras y todas esas cuestiones. ¿El parcial en qué formato es? Va a ser, voy a tratar de hacerlo lo más complicado posible. No, mentira. Escúchame, va a ser multiple choice, son 20 preguntas, van a ser 20 preguntas en 20 minutos. Vamos a tener consignas claras y concisas, cosa que no pierdan 45 minutos leyendo la consigna, porque termina de leer la consigna y ya terminó el tiempo. Vamos a tratar de que sea lo más concisa posible las consignas. Vamos a mechar multiple choice, verdadero y falso, preguntas que se llaman de coincidencias, preguntas en donde haya más de una opción para elegir. ¿Estamos? Te las subo tipo a partir de las 9 del viernes 24, no, viernes 10, 1 de octubre, viernes 1 de octubre a partir de las 9, ¿cómo habrán visto en otra materia? 1 de octubre, las 9 está habilitado, eso, así, estamos. Nada del otro mundo, no es para preocuparse, es muy sencillito el tema. Así que bueno, chicos, terminamos ya, becaria. Pongan como título positivismo. Positivismo. Profe, por la duda puede chequear si ese es el A ver, libro. listo, me fijo, para que yo lo... Sí, señor. Sí, señor. Ese es el libro que subió Cristian, ¿eh? Listo, gracias. No, por favor, Cristian. Entonces, el positivismo consiste en no admitir como válidos científicamente otros conocimientos sino los que proceden de la experiencia, rechazando, por lo tanto, toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto. El hecho es la única realidad científica y la experiencia y la inducción, los métodos exclusivos de la ciencia. Ahora seguimos, ¿no? Pero cuando vos hablas de positivismo, lo que mencionás es justamente eso. Hay una cuestión que se llama o que se define como la controlabilidad empírica. ¿Qué es eso? Contrastar tus hipótesis con los hechos. Si no lo podés comprobar, tu hipótesis será falsa. Si yo te digo, por ejemplo, comer sandía y tomar vino te mata, es una definición científica esta. Podría serlo. Podría serlo. Pero si vos me decís, yo te pregunto, ¿por qué decís eso? Y porque la vecina de la esquina tomó vino y comió sandía y se murió. Ajá. Bien. Una sola persona. Capaz que esa persona tenía un problema del hígado, comió sandía, le hizo mal. O capaz que estaba bien y tenía otro problema y se murió. Entonces no es un conocimiento o una ciencia esto. ¿Por qué? Porque a una persona le pasó eso, no lo podemos catalogar como una ciencia. No podemos decir, todo lo que comen vino con sandía se mueren. Porque le pasó a una sola persona. ¿Se entiende esto? Si a vos, por ejemplo, te dicen, no, 150 personas de una misma comunidad murieron, entonces investigás, che, ¿qué pasó? ¿Será esto? ¿Será la sandía y el vino? Y después haces la comprobación de todo eso, y la conclusión puede ser, che, mirá, la sandía y el vino te hace mal. ¿Pero por qué? ¿Qué es? ¿Por qué lo decís? Y porque 150 personas murieron de eso. Entonces ahí tenés una base cierta, ¿vamos? Para dar como válido científicamente esa hipótesis. Pero porque una persona lo hizo y vos no lo investigás, no es una verdad absoluta. La verdad absoluta, tampoco existe la absoluta, pero la verdad absoluta va a ser cuando vos lo podés comprobar con los hechos. ¿Vamos? Y no porque sea una persona. Ustedes lo estamos viendo con el tema de las vacunas. Las vacunas, ¿cuántas pruebas se hicieron? Miles de pruebas. A un montón de personas le hicieron pruebas. Entonces, en base a eso, si vos, por ejemplo, le haces a una persona, la vacunás, una persona, y se contagia, no puede decir la vacuna no sirve. Tiene que haber miles de personas que le pase lo mismo. Como no pasó, las vacunas sirven.
Estamos porque a muy pocas personas le pasó que la vacuna no le haya hecho bien. Que tampoco, digamos, no voy a meterme en camisa de once varas, ¿no? Tampoco que las vacunas son infalibles, lo que hacen es atenuarte los efectos, pero sirven las vacunas. Pero para que a una persona le pase algo no implica que le pase a millones y no es una ley. ¿Por qué? Porque de millones de personas le pasa a 2 o a 3, no puede decir, no sirve. Acá pasa lo mismo. Si a una persona que comió sandía y tomó vino se murió, no podemos decir que a todas las personas le va a pasar lo mismo, porque le pasó a una sola persona. Entonces, para validarlo científicamente, lo tenemos que comprobar con los hechos. El hecho es lo fundamental. Si no lo podemos comprobar con los hechos, entonces no va a ser válido científicamente un concepto. ¿Estamos? Seguimos, chicos. El término positivismo fue utilizado por primera vez por el filósofo y matemático Augusto Comte, nada que ver conmigo, en el siglo XIX. Pero algunos de los conceptos positivistas se remontan al filósofo británico David Hume, al filósofo francés Saint-Simon y al filósofo alemán Immanuel Kant. Comte eligió la palabra positivismo sobre la base de que señalaba la realidad y tendencia constructiva que él reclamó para el aspecto teórico de la doctrina. En general se interesó por la reorganización de la vida social para el bien de la humanidad a través del conocimiento científico. Y por esta vía del control de las fuerzas naturales. ¿Estamos? No por nada, no chicos, no por nada, Comte es considerado el padre de la sociología, ¿cierto? Acá, si vemos lo que les acabo de dictar, dice, se interesó por la organización de la vida social y por el bien de la humanidad, ¿no? Estudiarlas científicamente. Nosotros me acuerdo cuando habíamos hablado de criminología, la criminología es una ciencia, los pasos del método científico, ¿no es cierto? Que era, vos observás un hecho, X, ¿no? Entonces, vos por ejemplo, vamos al caso de las vacunas, una enfermedad, el COVID-19. ¿Cómo combatir? El problema es cómo combatir el coronavirus. Esa es la observación. Hay un hecho, la enfermedad. Planteas una hipótesis, ¿cierto? Con esto se combate el virus. Después tenés que analizarlo eso, ¿no? En campo, lo que se dice en campo. Por ejemplo, con esto se combate el virus, lo probás en las personas. Lo probás y analizás los datos. Analizando los datos, comprobás si tu hipótesis es verdadera o falsa, si tu hipótesis es válida o no. Así funciona el método científico. Observación, hipótesis, experimentación, análisis, conclusión. Esto traducido a la ciencia social como la sociología, ¿no? Y así estudiamos la evolución de las sociedades en el tiempo. ¿Estamos? Siguiendo con el positivismo,
como subtítulo, pongan la ley de los tres estados. En algunos van a encontrar unos apuntes libres, van a ser la ley de los tres estadios. Estadios, estado, es lo mismo. Según Comte, los conocimientos pasan por tres estados teóricos distintos, tanto en el individuo como en la especie humana. La ley de los tres estados, fundamento de la filosofía positiva, es una teoría del conocimiento y una filosofía de la historia. ¿Está? En breves palabras, lo que nosotros vamos a ver acá de la visión de Comte del positivismo es cómo evoluciona el conocimiento de las personas. Él lo va a asociar a la evolución de la historia, pero fundamentalmente cómo evoluciona el conocimiento de las personas. ¿Estamos? Seguimos. Estos tres estados se llaman, primero, estado teológico. Decimos que este estado es ficticio, provisional y preparatorio. En él, la mente busca las causas y los principios de las cosas, lo más profundo y lejano. Predomina la imaginación y corresponde a la infancia de edad. ¿A la infancia qué, profe? A la infancia de la humanidad. Vamos a ejemplos, a un ejemplo burdo, ¿no es cierto? Ayer, en el cierre de campaña del oficialismo, la expresidenta habló de los Reyes Magos y dijo: los Reyes Magos no existen, algo por el estilo, y después dijo: dítenme en esto porque después los padres se van a enojar conmigo, porque... Entonces acá, como estamos todos, decimos que los Reyes Magos no existen. Ahora, pero en este estado, en el teológico, por nosotros decimos: los Reyes Magos existen. Entonces, ¿te parece? Te preguntan. Sí, me parece. Pero vos, ¿cómo puedes pensar que los Reyes Magos suban al 15º piso a dejar los regalos, a que los camellos toman el agua y se coman el pasto? Sí, puede ser, pero existen. Existe la imaginación. Pregunto algunas causas, ¿cómo puede ser que suba? Pero tampoco me cuestiono eso, ¿no? Lo dejo hacia como la lejanía y sigo sosteniendo que los Reyes Magos existen. Entonces, eso va a predominar en la imaginación. No me pregunto cosas y trato de que si alguna duda me embarga al respecto, dejarla y no tratar de analizarla ni profundizar en esa duda. ¿Estamos? Vamos al segundo estado, que es el estado metafísico o estado abstracto. Y este estado es esencialmente crítico y de transición. Es una etapa intermedia. Entre el estado teológico y el positivo.
buscando los conocimientos absolutos. La metafísica intenta explicar la naturaleza de los seres, su esencia, sus causas. Pero para ello no recurren a agentes sobrenaturales, sino a entidades abstractas que le confieren su nombre de ontología. El carácter del estado metafísico es sobre todo crítico y negativo, de preparación, de paso al estado positivo. Una especie de pubertad en el espíritu humano antes de llegar a la adultez. ¿Estamos? Es decir, que acá, si nosotros salimos de que los Reyes Magos no existen, o no, perdón, dicho, los Reyes Magos existen, todo es en estado teológico. Acá, ¿qué hacemos? Che, los Reyes Magos existen. Y empiezan las dudas, ¿no? Entonces acá decimos, che, es muy difícil que los Reyes Magos existan, porque es muy difícil que suban un ascensor al 15º piso. ¿Está? Pero eso no vamos nosotros al ascensor a tomar las medidas del ascensor o a analizar si los camellos entran en el ascensor. No, nosotros empezamos a cuestionar. Che, es difícil que los Reyes Magos existan. Pero eso queda acá. Por eso es algo abstracto. Lo abstracto no se corporiza. Lo abstracto queda en la mente. ¿Entendés? Entonces ya pasamos de la imaginación de decir que los Reyes Magos existen a preguntarnos, che, ¿los Reyes Magos existen? Es medio difícil porque es muy complicado que se suban arriba de un ascensor los camellos. Pero tampoco voy a comprobar eso. Me empiezo a cuestionar. ¿Se entiende? Entonces, esa es la cuestión. Por eso que es crítico. Los Reyes Magos no pueden existir. Ahora, ¿lo comprobaste? No, pero la lógica indicaría que los Reyes sí, pero no lo comprobaste. Quedando en algo abstracto. Es un pensamiento tuyo, pero no lo comprobaste. No lo podés asegurar. Te empieza a entrar la duda y sí, es complicado. Ahora, ¿cuando lo comprobaste? No. ¿Es crítico? Sí, porque me cuestiono la existencia de los Reyes Magos. Ahora, no lo compruebo científicamente su existencia o no. ¿Estamos? Y por último, el tercer estado es el estado positivo. Y este estado es real. En él, la imaginación queda subordinada a la observación. La mente humana se atiene a las cosas. El positivismo busca solo hechos y sus leyes. El positivismo se atiene a lo positivo, a lo que está puesto o dado. ¿Estamos? Es decir, que acá ya decimos contundentemente que los Reyes Magos no existen. ¿Por qué? Escúchame, ¿cómo van a subir 15 pisos por un ascensor? ¿Por qué? Y no, viste, vamos a medir el ascensor. Medís el ascensor, después capaz que pagás un viaje a Dubái y ves un camello en vivo y en directo para saber que cuánto mide un camello, tanto. Te das cuenta que, por lógica, si mide tanto no puede entrar en un ascensor. Entonces vos decís, los Reyes Magos no existen. Recolectás los datos y decís, los Reyes Magos no existen por esto, por esto, por esto, por esto. Ya no queda
en la imaginación de que existen. Ya no queda en algo abstracto, en de, che, existen. Acá decís, no existen, porque por esto, por esto, por esto, por esto. Todo en base a cuestiones que puedan ser comprobadas con los hechos. A lo que recién les marqué, la famosa controlabilidad empírica. No queda en la imaginación de alguien de decir tal cosa y no profundizar en el asunto, ¿no? Es verdad que muchas veces vemos que se habla así, casi como si lo aplicáramos la ley de los tres estados a lo que vemos mucho en televisión. La mayoría de los casos pasa con lo del estado teológico. No queremos profundizar, ¿no? Comentaristas, dirigentes, todos. Esto es así. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Porque lo digo yo. Estamos mucho en el estado teológico y en el estado abstracto, muy poco de estado positivo, muy poco de comprobar con la realidad y con los hechos lo que uno va afirmando. ¿Estamos? Pero bueno, esa es la cuestión de lo que implica el positivismo, y la base y el sustento de lo que fue el positivismo, de lo que es el positivismo, es esta ley de los tres estados, chicos. Hasta acá, siendo las 10:45 de la mañana, de un día nublado, ¿viste? A mí me mandan siempre, me dicen, ¿para qué hablas? ¿Viste que dije sale el sol? Bueno, se volvió a nublar, así que no tengo que hablar más. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que vimos tanto sobre el libro de Beccaria y sobre el positivismo? ¿Estamos todos bien? ¿Quieren formular una pregunta, alguna cuestión? La casa Tanor, decía don Raúl, mano levantada. Epifanio, dime, querido. Sí, el libro que recomendó, ¿me puedes decir? Ahí lo mandó, fíjate, subí poquito que ahí lo mandó Cristian, por PDF está. Es el libro del Tratado de los Delitos y de las Penas. Ahí lo bajó Cristian al PDF, si no te lo escribo acá. Te lo escribo acá. Los delitos y de las penas de Césare Beccaria. Igual lo iba a mandar, Epifanio. Gracias. Por favor. ¿Alguna otra sugerencia? ¿Alguna preguntita más, chicos? Buenísimo. Entonces, buen fin de semana para todos. Cualquier duda que tengan, Epifanio, me escribís. Así que no tengan, vamos, cualquier duda que tengan me lo hacen saber. Buen domingo electoral para todos. Uno siempre dice, voten bien. Y el voten bien queda en la subjetividad de cada uno. ¿Qué es votar bien? ¿No? Así que vayan y voten. Nunca les voy a decir que voten bien porque no. Pero buen domingo electoral, buen fin de semana, buen inicio de semana. Y nos estaremos viendo, si Dios quiere, el viernes que viene a esta misma hora y por esta misma señal amiga. Estamos, buen fin de, chicos, cuídense mucho y a cualquier duda que tengan